Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Veo que hay mitad y mitad de hombres y de mujeres, así que fenomenal. Bueno, gracias por pasar esta tarde tan agradable de viernes con nosotros en lugar de iros a tomar una cerveza, por ejemplo. Espero que os nutra esta charla y también espero que disfrutéis mucho del libro, que es lo que nos ha traído aquí. Quiero agradecer también a la librería Casa del Libro por ofrecernos este espacio, por montar todo para que esto sea posible. Y a la editorial Urano por haber confiado en mí desde el principio, porque fue bastante mágico cómo llegó a publicarse este libro, y más tarde os contaré un poquito de la historia que hay detrás de él. Quiero empezar hablando en primer lugar del título, 9 claves para un parto sin dolor. Si os digo la verdad, el título, la elección del título ha sido meramente comercial, porque en realidad a mí me hubiera gustado llamarlo 9 claves para un parto con placer o para un parto placentero. Y a lo largo de la charla os voy a desgranar qué entiendo yo por placer, ¿no? Y por disfrute. Pero bueno, elegimos este título porque hace tiempo que llevo hablando del parto. Ya van 12 años, que son los que tiene mi hija. Bueno, ella tiene unos poquitos más. Y cuando hablo de parir con placer, la gente me tacha de loca, es que ya ni siquiera escuchan el discurso. Entonces pensamos que era como un concepto demasiado avanzado todavía para la sociedad, y que cuando la gente lo viese en las estanterías no lo iba a encontrar creíble, ¿vale? Y en cuanto a credibilidad, el tema de parir con dolor, o de parir sin dolor, también resulta muy increíble en la sociedad de hoy en día. Y de hecho ese es algo a lo que me tengo que enfrentar, por ejemplo, cuando hacemos publicidad, ¿no? Que hacemos publicidad en redes sociales y de repente siempre hay alguien que dice no, eso del parto sin dolor, el parto duele, porque el parto tiene que doler sí o sí. De hecho, me escriben mujeres, ¿no? Oye, yo he tenido 3 hijos y he tenido 3 partos súper dolorosos, han sido terribles y es que el parto es que duele. Que no me vendan historias, ¿no? Y luego las profesionales, los profesionales, ¿no? Que en la última vez que hicimos publicidad, recuerdo un comentario de una matrona: llevo 9 años atendiendo partos en hospital y jamás en mi vida he atendido a un parto sin dolor. Que el parto tiene que doler forzosamente. Y desgraciadamente, efectivamente, el parto duele, pero tendríamos que preguntarnos por qué a la mayoría de las mujeres, a la inmensa mayoría de las mujeres, le duele el parto, cuando el parto es un evento que forma parte de nuestra fisiología y de nuestro estado de salud. Y no hay más muestra de salud que el que una mujer haya conseguido quedarse embarazada. Entonces, si respirar no nos duele, si no nos duele hacer la digestión, ¿por qué duele el parto, ¿no? Y ahí hay algo muy profundo que un poco desgrano en el primer capítulo, en la primera clave del libro, y es que la primera clave habla de conocerse a una misma. Y creo que empiezo ese capítulo con una frase de una matrona con la que solía colaborar y que ya falleció, Anabel Caravantes, que siempre decía: parimos como somos. Es decir, que vamos al parto con toda nuestra vida, con todo lo que con todas nuestras experiencias vitales, ¿no? Con todo lo que nos han contado sobre lo que es el parto o lo que debería ser. Y sobre todo con toda nuestra sexualidad. Porque algo que no hemos contemplado nunca es que el parto forma parte de la vida sexual de la mujer. Y en nuestra vida sexual nos han pasado muchas cosas. No solamente en nuestra propia historia vital, sino en la historia de todas las mujeres que nos han precedido. Hay algo que está muy profundamente oculto en el subconsciente colectivo. Y
Y también en el subconsciente colectivo está esa famosísima frase bíblica, ¿no? Y tú, mujer, parirás con dolor, que fíjate que es muy curiosa esa frase, porque se supone que hubo un momento en la historia en el que estuvimos en el paraíso y paríamos sin dolor. Porque de repente nos portamos mal, precisamente es Eva la que se porta mal, ¿no? La mujer es la que lleva la carga del pecado original, el pobre Adán es un mequetrefe sin poder de decisión y de hacer caso. Ese es el poder que tenemos las mujeres, de conseguir que otros hagan cosas que no quieren hacer. En fin, bueno. Perdona que me da un poco de risa este tema. Y bueno, pues vamos cargando con la culpa de ese pecado, ¿no? De la desobediencia, fijaos, ¿eh? Es el pecado de la desobediencia. Entonces, nos imponen desde entonces ser muy sumisas, ser muy obedientes y además esa obediencia implica parir con dolor. ¿Os dais cuenta, que está relacionado? Entonces, la primera propuesta del libro es conócete a ti misma, o sea, conócete profundamente, conoce tu historia personal, conoce cómo ha parido tu madre, conoce tu propio nacimiento, cómo fue tu venida, tu llegada al mundo. Es muy interesante hacer ese ejercicio. De hecho, cuando por primera vez hice un trabajo de regresión hacia mi propio nacimiento, me di cuenta de cómo me había marcado a lo largo de mi vida. Incluso no tenéis por qué hacer una regresión, ¿vale? No tenéis que buscar a un terapeuta que haga una regresión, pero preguntarle a vuestra madre cómo fue la gestación vuestra cuando estabais en el útero materno y cómo os dio a luz, qué experimentó ella dándoos a luz en ese momento. Y seguramente vais a encontrar muchas claves muy interesantes sobre cómo os habéis presentado al mundo, cómo habéis ido tomando decisiones, cómo repetís determinados patrones, que es como que no te los quitas de encima y siempre vuelves a caer, a tropezarte en la misma piedra. Entonces, ahí me di cuenta de que el nacimiento era algo verdaderamente importante que tenemos que cuidar. Y que tenemos que cuidar porque no se está cuidando lo suficiente. Y sobre todo, ahora en el siglo XXI, el grandísimo, creo que el mayor problema del parto en las sociedades modernas no es ese otro problema, ¿no?, que había antes de la medicina, que había antes de la medicación, que había antes de la intervención y de tener todas las técnicas médicas al alcance, que era, bueno, pues la falta de higiene, la falta de un seguimiento del embarazo adecuado, la falta de poder resolver determinadas patologías, ¿no? Todo eso ahora mismo lo tenemos, pero el problema es que se ha abusado tantísimo de la medicalización que se ha llegado a tratar el parto como si fuese una patología. Y al tratarlo como si fuese una patología médica, efectivamente se vuelve patológico y se vuelve tremendamente doloroso. Una de las claves que hay detrás del dolor en el parto, curiosamente, es el miedo. Y esto también es algo que explico en el libro. El miedo mismo produce una serie de reacciones, tanto químicas, por supuesto, a través de las hormonas, a través de los neurotransmisores que nuestro cuerpo produce cuando tenemos miedo, como son el cortisol y la adrenalina, pero también a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ese sistema nervioso que nos mantiene con vida o que nos salva la vida en un momento de peligro, ¿vale? Cuando una mujer tiene miedo durante su trabajo de parto, automáticamente se enciende el sistema nervioso simpático y esto hace que el cuello del útero se cierre, se contraiga. Este es un mecanismo que, aunque parezca una faena de la naturaleza, ¿no?, realmente está pensado, bueno, pues para lo que está pensado la activación del sistema nervioso simpático, para salvarnos la vida en un momento de peligro. De tal forma que si imaginamos
que somos unas gacelas pariendo en mitad de la sabana. Seguramente la gacela se pone de parto cuando está tranquila, cuando se siente a salvo, cuando se siente segura. Y de ese modo las contracciones uterinas se desarrollan y el cuello del útero va dilatando. Pero si en un momento determinado llega un leopardo, que es su principal depredador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a activar todo ese sistema de miedo que nos incita, que nos mueve a salvar la vida en ese momento. Por supuesto que no puede seguir con el parto. El sistema nervioso, una de las cosas que hace es que para las contracciones uterinas y cierra, literalmente cierra, se contrae el cuello del útero, que es un anillo, es como un esfínter, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gacela pueda correr y salvar la vida suya y la de su bebé, ¿de acuerdo? Entonces, claro, fijaos qué antinatural es que las mujeres vayan con miedo al parto. Y sin embargo, ¿qué mujer no tiene miedo cuando se enfrenta al parto? El miedo al parto está tan inserto en la sociedad, tan inserto en la sociedad. Nos han explicado de tantas maneras diferentes lo muy doloroso y lo extremadamente peligroso que es el parto a lo largo de nuestras vidas, que cuando hacemos encuestas a las mujeres sobre a qué tienen miedo, sobre si tienen miedo al parto, perdón, cerca del 90% de las mujeres afirman que sí. Y el 10% restante miente, ¿vale? Porque por más que creas que conscientemente no tienes miedo al parto, hay una parte subconsciente que te ha insertado la sociedad, que no te la quitas, hay que quitársela. O sea, hay que quitársela y hay que quitársela haciendo un trabajo profundo de estudiar cuáles son tus miedos y de transformarlos en otra cosa, de transformar esos miedos en todo lo opuesto. Y curiosamente, el miedo, que tiene una respuesta física y neurológica en nuestro cuerpo, tiene una serie de opuestos también en nuestro cuerpo. ¿Sabéis cuál es el sentimiento opuesto al miedo que hace que todo se revierta? La seguridad. ¿Cómo? La esperanza, la seguridad. Vale, podríamos pensar que justo es la seguridad el opuesto al miedo, ¿no? Porque si no tienes, o sea, si te sientes seguro, no tienes miedo, efectivamente. Pues esto es algo curioso porque no es exactamente la seguridad, aunque la seguridad ayuda. La seguridad nos ayuda a segregar una hormona que se llama serotonina, que forma parte de las principales hormonas que deben estar presentes en el parto, pero no es la principal. Curiosamente, la principal hormona del parto, que anula la acción de la adrenalina y del cortisol, es la oxitocina, que es la hormona que produce las contracciones uterinas y que es conocida como la hormona del amor, de la conexión y de la sanación. Entonces, químicamente en nuestro cuerpo, mágicamente, el opuesto al miedo es el amor. Y quizá esto es algo que nos deberíamos de plantear más a menudo. Y también os voy a preguntar, ¿cuál es el opuesto al dolor? ¿Cuál es el opuesto al dolor? Clarísimamente, el placer. Esto es curioso porque fijaos que yo me he formado en noesiterapia con el doctor Escudero, Ángel Escudero, que es casi vecino nuestro, vive en Valencia, toda una eminencia. Todo mi cariño y mi respeto a este hombre maravilloso que ha hecho cosas increíbles, como desarrollar la técnica de la noesiterapia, que consiste en aprender a anestesiarte a voluntad, lo llama también anestesia volutiva, cualquier parte de tu cuerpo, de tal manera que puedes llegar a que te practiquen una operación quirúrgica y no sentir ningún dolor, no necesitar anestesia química. Fijaos qué potente es, ¿no? Y simplemente la acción es,
pedir lo opuesto al dolor, no negarlo, porque ahora os explico esto. Negarlo no sirve, no funciona decir no voy a sentir dolor, sino que tienes... Bueno, os lo voy a explicar ahora. Porque cuando mencionamos algo, nuestra mente subconsciente ya lo ha oído, de hecho ya lo ha visto, de hecho ya lo ha sentido. Por ejemplo, si os digo, vamos a hacer una pequeña práctica, que cerréis los ojos y que no imagines un limón amarillo. ¿Qué es lo que tienes ahora mismo presente en tu cabeza para no imaginar un limón amarillo? Tienes un limón amarillo chillón. De hecho, yo al decir la frase ya estaba oliendo el limón y hasta sentía el sabor agrio del limón. O sea, en cuanto nombras al limón, directamente lo ves, lo sientes, lo percibes con todos tus sentidos, porque se activan los mismos circuitos neurológicos que cuando tienes el limón delante, ¿sí? Y que cuando lo saboreas. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto por otra cosa. Y el doctor Escudero dice que hay que cambiarlo por el concepto. Claro, no existe en el castellano la palabra no dolor. Pues entonces hay que cambiarlo por anestesia, ¿no? Entonces yo me anestesio, mi brazo está anestesiado o mi pierna está anestesiada, la parte del cuerpo. A las mujeres embarazadas se piden anestesiarse enteras, ¿no? El cuerpo entero y el de mi bebé están anestesiados. Pero yo voy más allá. Lo contrario al dolor es obviamente el placer. Entonces, uno de los mecanismos que hay en el método LASMI para llegar a tener partos placenteros o partos indoloros, y os aseguro que tenemos a muchas alumnas que lo han conseguido, y si no me creéis directamente buscad en YouTube, en nuestro canal, en el canal del método LASMI, los testimonios de las mujeres que han practicado el entrenamiento Partos sin miedo más fácil y seguro, y veréis que muchas de ellas cuentan partos completamente indoloros. Y algunas de ellas cuentan partos también placenteros y partos orgásmicos, ¿no? Y otras no se atreven a confesarlo, pero lo dejan intuir. Recuerdo uno de los últimos testimonios que hemos tenido de una mujer que además empezó con un proceso de fertilidad con nosotros y logró quedarse embarazada muy pronto y de una manera muy fácil, de forma natural, y que además, bueno, tenía unas menstruaciones extremadamente dolorosas que logró curar enseguida y se quedó embarazada y estuvo practicando el método LASMI también durante su embarazo y tuvo una experiencia de parto muy fácil, con muy poco dolor. Ella dice que ella controlaba el dolor, podía controlarlo, ¿no? Y luego decía, las mujeres que tengan miedo al expulsivo, porque hay muchas mujeres que se ponen la epidural al final porque tienen miedo justo al expulsivo, al momento en el que la cabeza del bebé sale, que no tengan miedo, porque el expulsivo es lo mejor. Y cuando dice en el vídeo, el expulsivo es lo mejor, y después dice, el expulsivo es un éxtasis, pone esta cara. Ese es el lenguaje subconsciente. Fijaos la maravilla de esta foto, tan real. Sabéis que nos da dos mensajes contradictorios, porque cuando vemos a una mujer con un bebé en los brazos, por lo general estamos esperando ver la imagen de la Virgen María con el niño, ¿sí? O sea, de todas las imágenes que se publican del puerperio de la madre, pues es ella bellísima delante de una ventana maravillosa por la que se tamiza la luz de la primavera, con su bebé en los brazos, dando el pecho o mirándolo con ternura, ¿vale? Y esto no es esa imagen, ¿eh? De hecho, bueno, es el primer abrazo de la madre con su bebé. Justo acaba de darlo a luz. Fijaos que el bebé está todavía morado, amoratado, porque los bebés nacen así. Y además le cuelga todavía una especie de moco de líquido amniótico de la cabeza, que está justo detrás de la A.
que yo creo que el diseñador de la portada ha puesto la I aposta para que no se vea mucho. Bueno, el caso es la expresión de la mujer. Si le quitas al bebé, es un orgasmo, ¿sí? Bueno, ella cuenta, esta mujer es americana, tengo la dicha de conocerla, de hecho le he hecho una entrevista en inglés que todavía no he publicado en el canal porque la quiero traducir al español, quiero ponerle subtítulos. Se llama Angelique, es su tercer bebé, lo ha dado a luz en casa y lo que ella experimentó, de lo que ella habla es de una conexión espiritual con Dios. Y cuenta que ella tuvo una conversación con Dios poco antes del expulsivo. ¿Vale? Entonces, fijaos qué profundo. A mí me recuerda, bueno, pues al éxtasis del que habla Santa Teresa, ¿no? Y tuvo un parto doloroso, pero en el que hubo también placer. Entonces es algo que podemos contemplar, el que exista placer dentro del parto. De hecho, cuando empecé a investigar sobre todos estos temas, que fue justo después del nacimiento de mi hija, descubrí un libro maravilloso de Casilda Rodríguez que se llama Pariremos con placer, que os lo recomiendo encarecidamente porque a mí fue como si me abriesen la cabeza y me explotara algo por dentro, pero al mismo tiempo fue como si recordara algo que yo tenía dentro. Fue el momento en el que se me encajaron todas las piezas del puzzle, ¿no? Y entonces hablé con mi madre, que había tenido 3 partos muy malos, muy malos, que la verdad es que le agradezco que no me contase sus experiencias de parto mientras yo misma estaba embarazada, pero hemos hablado mucho de eso después de dar a luz aquí a Sara. Y cuando le contaba esto de que existía el parto orgásmico o el placer en el parto, bueno, realmente no le conté que existía el parto orgásmico, sino que el parto debería ser orgásmico. Y luego os cuento más sobre esto. Ella me dijo, pues sí, porque yo tuve unos partos tremendamente dolorosos, pero justo al final, en el expulsivo, hay algo que no te esperas que se parece mucho a un orgasmo. Y esto me lo han dicho muchísimas mujeres, muchas. Claro, la mayoría mujeres mayores que no se han puesto la epidural, porque si te ponen la epidural, olvídate de todo. Olvídate de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es el placer. Bueno, ¿por qué empecé a investigar sobre el parto? ¿Qué me llevó a hacer el método LASMI, ¿no? A crear la metodología? Pues me llevó a ello el nacimiento de mi propia hija, que se acaba de ir, que antes me dijo, mamá, no me pongas en ridículo. Bueno, acabo de hacerlo, Dios, perdona, que me perdone ella. Bueno, la verdad es que le estoy tremendamente agradecida a Sara, el que me eligiera como madre y que eligiera la manera en que nació. Mi parto empezó por una inducción innecesaria. En aquel momento no sabía que no la necesitaba, ahora sí. Y acabó en una cesárea más innecesaria todavía. Hubo algo muy peculiar que ocurrió durante mi parto, y es que si bien una inducción con oxitocina sintética provoca unas contracciones uterinas muy intensas, y las mías lo eran, y muy seguidas, es como que no te da tregua a recuperarte, ¿no? Las mías eran cada menos de 3 minutos. Yo tenía cada 10 minutos unas 3 contracciones, 4. Y se salían de la gráfica del monitor. O sea, la gráfica no era lo suficientemente ancha para recoger la intensidad de las contracciones. Pues con esas contracciones no experimenté ningún dolor. O sea, ningún dolor en absoluto. Que algunas veces cuando se habla del dolor en el parto, ¿no? Y cuando yo hablo del parto sin dolor,
hay profesionales que me dicen, bueno, querrás decir de gestionar el dolor durante el parto. No, 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 quiero decir que el parto no duela, ¿vale? Que es lo que me ocurrió a mí y que es lo que le está ocurriendo a muchas mujeres, bueno, pues que se trabajan el cuerpo, la mente, las emociones y todo esto a través del método LASMIP para tener otra clase de parto, ¿no? Y bueno, y después de mi parto yo salí en shock de allí. En primer lugar por la violencia obstétrica, ¿no? Que no supe encajarla hasta más o menos 6 o 7 meses después, cuando por fin constaté, a base de hacer cursos, ¿no? Que efectivamente todo lo que me hicieron había sido completamente innecesario, gratuito y muy doloroso, con mucho sufrimiento y con consecuencias en mi salud, sobre todo psicológica, y bueno, y que tengo una cicatriz en el útero y que no tendría por qué tenerla. Imaginaos si le hacen una intervención innecesaria en los testículos a un hombre, pues no lo aceptaría, pero las mujeres lo aceptamos, eso y las episiotomías, ¿no? Por ejemplo, que es una ablación femenina en toda regla. Pues eso, que aparte de lo físico y mental mío, ¿no? Pues tuvo consecuencias también en mi hija, bueno, pues en mucho miedo por la noche, ¿no? El no vencerse al sueño, el no querer cerrar los ojos, el estar siempre alerta, el no poderse relajar si no era al lado de mamá, ¿no? Y esas cosas son consecuencias de un parto traumático, de un nacimiento traumático, ¿no? Y bueno, pues lo estamos trabajando y lo vamos curando con el tiempo, porque una de las cosas que me gustaría transmitir es que casi todo tiene arreglo, ¿vale? O sea, que puedes tener una experiencia de parto espantosa y después casi todo tiene arreglo, menos algunas cosas muy extremas. Bueno, pues por ese lado empecé a convertirme en activista del parto respetado. Soy socia de El Parto es Nuestro desde hace muchos años y bueno, y aparte de eso, pues ya me veis aquí dando esta conferencia y dando clases. En estos momentos ya han pasado por el entrenamiento para embarazadas casi 1000 mujeres, 950 más o menos, una barbaridad, muchas en todo el mundo porque ahora estamos online y bueno, y se están formando 250 profesionales también en todo el mundo, hay muchas que están formadas y otras que están en formación. Y bueno, pues que he liado un lío bastante gordo al final. Miles de mujeres vienen a nuestros cursos gratuitos. Creo que pueden haber pasado ya como unas 60.000 mujeres por los cursos gratuitos que damos online. Muchas de ellas, solamente con esos cursos, tenemos un reto que se llama 5 días para vencer tu miedo al parto. Y nos escriben y nos han dicho, no he podido tomar el entrenamiento porque me quedaban muy pocos días para mi parto, pero he tenido un parto sin dolor o he tenido un parto vaginal después de cesárea y ha sido maravilloso. O sea, es muy gratificante, ¿no? todo este trabajo y ver cómo se están transformando muchas realidades, porque la realidad del parto doloroso y del parto traumático también es y existe y desgraciadamente es la mayoría, ¿no? Bueno, la otra parte de la historia, ¿no? La que no tiene que ver con la violencia obstétrica, sino la que tiene que ver con esa falta de dolor durante el parto en unas condiciones muy extremas, como son las de tener la oxitocina sintética puesta durante 14 horas que duró mi parto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en mi útero? Yo le pregunté a todo el mundo, ¿no? Pues necesitaba integrar la experiencia de parto en primer lugar, y esto es algo que todas las mujeres necesitamos, sea como sea, tanto si es una experiencia maravillosa como, por supuesto, si es traumática. Pero aparte es que me había pasado algo muy peculiar, que es que entraban las enfermeras y la ginecóloga que me atendía y veían la gráfica y me decían, yo estaba sentada porque era lo único que podía hacer para favorecer la fuerza de la gravedad, y veían la gráfica y me decían, tienes ya la epidural puesta, ¿no? Y yo le decía, no. Yo estaba allí leyendo un libro, hablando con mi marido, yo qué sé. Y claro, oye, que no tienes que aguantar el dolor, que te ponemos la epidural enseguida. No sé cuántas veces me ofrecieron la epidural y yo la rechacé. Y sinceramente, bueno, quería tener un parto sin epidural, pero es que no me dolía nada, ¿no?
Entonces, pues había quien me decía, bueno, a lo mejor tú tienes una especial sensibilidad al dolor, pero de verdad que no tengo una especial sensibilidad al dolor. De hecho, en mi casa soy la princesita del guisante, soy la niña esa que a todo le molesta y que cuando empieza a llorar no se sabe cuándo va a parar. Pues esa he sido yo siempre. Llegué a la comprensión de que mi útero funcionaba bien. Y me costó esto, Me costó a base de eso, de estudiar y de comprender cómo funciona el útero verdaderamente y de cómo está conectado con nuestras hormonas y con nuestro sistema nervioso autónomo. Y llegué a la conclusión de que las demás mujeres no funcionaban bien. Perdonadme que use esta expresión, pero o sea, lo que no es normal es que las contracciones uterinas duelan. Esto sí que no es normal. Y también durante mi propia experiencia de parto sentí muy claramente que el útero es un músculo. Y, jolines, el útero es un músculo. ¿Cómo es que nadie ha caído en que los músculos hay que entrenarlos? ¿No? Pues también llegué a la conclusión de que no es que yo tuviese el útero sano así por arte de magia, ¿no? Sino que tenía un útero sano gracias a todo el trabajo físico, emocional que había hecho a lo largo de muchos años en mi vida, ¿vale? Y también a una sanación de mi relación conmigo misma y de mi relación con mi sexualidad. Y ese cóctel de trabajo físico, yo cuando me quedé embarazada de Sara llevaba como bailarina de danza oriental 13 años. Durante mi embarazo bailaba alrededor de 5 horas diarias. Pero es que además, combinando la danza oriental con otras técnicas como el yoga, y sobre todo con un profundo conocimiento de la anatomía, yo ya había creado el método LASMI antes de quedarme embarazada y yo lo definía como una especie de... Claro, me costaba encontrar las palabras, porque era como, bueno, pues las cosas que yo hago de ejercicio físico y meditación y tal para la gente, ¿no? Pero realmente era como una gimnasia de reeducación postural genérica para todo el mundo. Y de hecho el método LASMI es buenísimo para todo el mundo, hombres y mujeres. Pero cuando me quedé embarazada me di cuenta de que el método LASMI tenía que estar orientado al embarazo, y cuando descubrí que todo ese trabajo físico que yo había realizado de una manera muy peculiar, un poquito diferente a cómo se enseña la danza del vientre o cómo se enseña el yoga normalmente, había dado como resultado que mi útero estuviese en muy buenas condiciones físicas, verdaderamente en muy buenas condiciones físicas. Porque o sea, aguantar una inducción ya es de arterofilia, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Que una cosa es un parto normal y otra cosa es eso, ¿no? Y bueno, pues comencé a poner en práctica todos esos ejercicios con mi técnica exclusiva del método LASMI con mujeres embarazadas, y lo que empecé a encontrarme en las primeras mujeres que practicaban el método hace eso, pues 12 años, 11 años, 10 años, en los primeros años, era lo siguiente, y es que me decían, me acuerdo los WhatsApp, ¿no? Acabo de dar a luz, foto con el bebé, he disfrutado de mi parto y he estado en control. O sea, esas dos palabras, he disfrutado, independientemente de que hubiese sido doloroso o no, y he estado en control, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo en cada momento y cómo ayudar a mi bebé a nacer. Y ¡guau! Eso es una pasada. Y es cuando me di cuenta, y también fue algo que me costó integrar, porque yo, bueno, al principio también definía el método LASMI como una combinación de técnicas que están dispersas en diferentes disciplinas, ¿no? Unas físicas, otras mentales, otras de meditación. Pero me di cuenta que el método, o sea, los resultados que se conseguían con el método eran mucho mayor que la suma de las partes por separado. Y entonces
sentí muy dentro de mí que ese conocimiento no me lo podía guardar para mí misma, porque yo podía, al principio tenía muy pocas alumnas en clase, a lo mejor tenía 6, 7 alumnas en clase, que era curioso porque muchas de ellas venían de la otra punta de Madrid, que estaba yo en Madrid, que decía, ¿cómo se han enterado estas mujeres de que estoy yo aquí? Y era por el boca a boca, porque oye, he tenido un parto estupendo y hace el entrenamiento con Aisha, que es maravilloso. Y eso, al principio eran muy pocas y yo decía, Dios mío, si mañana me muero, esto se va al garete, lo tengo que enseñar. Y entonces empecé a formar a profesionales. La primera formación de profesionales fue en 2013. Y ya os digo, han pasado por la formación 250 profesionales. Ahora mismo estamos a punto de abrir una nueva convocatoria en junio, así que espero que se unan muchas mujeres más, porque siento un impulso muy dentro de mí de expandir este conocimiento. Quiero decir, tenemos que cambiar la manera en que los seres humanos vienen al mundo, porque nos marca muy profundamente para siempre, marca nuestra psique y por supuesto también nuestra fisionomía, nuestro cuerpo, marca la manera en la que nos enfrentamos al mundo y marca la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, de lo que nos sentimos capaces, de lo que nos sentimos merecedores, y esto es muy importante. Y también porque nacer bañada por las hormonas del amor y por las hormonas del placer, también cambia todo tu parto, porque, o sea, cambia toda tu vida, cambia toda la vida del ser humano, porque solamente desde el amor materno y desde la seguridad del amor materno, un bebé puede sentirse seguro, y la seguridad te hace sentirte libre y actuar como un ser libre. Y decirme en este momento si de verdad actuamos como seres libres en la sociedad. Para nada. ¿Cuantísima manipulación externa aceptamos? ¿Y cuántas personas hay que verdaderamente sientan que tienen vidas plenas, que hacen lo que vinieron a hacer en este planeta, que se hayan atrevido a hacer lo que vinieron a hacer, lo que para ellos es su impulso natural? ¿Cuántas personas hay así? Muy pocas, muy pocas. Es como requiere como de un acto de rebeldía o de un acto de valentía, y yo me he sentido ahí en esa posición, ¿no? De ser completamente rebelde para decir, oye, que el parto no tiene que doler, a pesar de que me critiquen y me ponen verde, ¿eh? Y durante mucho tiempo, fijaos, estuve durante casi 10 años, no mencionaba la violencia obstétrica ni en mis charlas, ni en mis cursos, ni a mis alumnas embarazadas, porque creía que si no la mencionaba iba a desaparecer así por arte de magia, hasta que y también por miedo a la crítica, ¿no? Pero me di cuenta de que a lo que no se pone nombre no existe. Y si algo no existe, no lo puedes erradicar, ¿vale? Entonces, afortunadamente, en estos 12 años de vida profesional acompañando a mujeres embarazadas, han ocurrido muchísimas cosas en el mundo del activismo por el parto respetado. Muchísimas profesionales, y muchísimos también profesionales de la maternidad están formándose constantemente, incesantemente, para ofrecer otro tipo de atención médica que es completamente necesaria, y para volver a confiar en el cuerpo de las mujeres, que creo que es algo que los estudios médicos le han quitado, la confianza en el cuerpo de la mujer. Y si la persona que te está acompañando en tu parto no confía en que vayas a poder parir bien, ¿vale? Es muy complicado que las cosas vayan a ir bien, ¿no? Me gustaría hacer una práctica con vosotros, ir más allá de todo este rollo que os estoy contando. Bueno, voy a hablar de una de las claves que hay en el libro, creo que es la segunda. A ver, luego lo compráis y lo leéis.
Es formación. Espero que os lo compréis y que lo leáis y que lo disfrutéis muchísimo. Y las dimensiones de la pelvis, a nada que abras 1 centímetro, eso ya es muchísimo. Y también porque sería absurdo que la naturaleza nos diese un bebé que podemos gestar y que no podemos parir. La humanidad se habría extinguido hace tiempo. Y fijaos que ahora mismo en España hay alrededor de un 21% de cesáreas en la sanidad pública, está bajando, y alrededor de un 45% de cesáreas en la sanidad privada, Hay hospitales privados en los que superan con creces el 50% de cesáreas. Vamos, que si te libras de una cesárea, pues por cuestión de suerte, ¿no? Pues es una pena porque algo pasa con la pelvis, además de pasar algo con el útero. Claro, ¿qué es lo que pasa con la pelvis? Pues que no dejan que las mujeres se muevan. Y acabo de decir una barbaridad. Porque he dicho, no dejan que las mujeres se muevan en el parto. Con lo cual, dejar, permitir, daos cuenta, en esa frase, que es que todavía me salen, porque no he acabado de reprogramarme mentalmente, en esa frase está implícito que hay unas personas con poder que le permiten o le impiden moverse a la mujer en el parto, Ojo. Tú imagínate que vas a un restaurante y te pides un filete, ¿vale? Y el camarero te dice que el filete te lo van a pasar por una turmis, ¿vale? Que te vas a tener que tumbar en una camilla, que te lo vas a tener que beber por una pajita y que después te van a poner una inyección de un medicamento maravilloso para que le hagas la digestión al filete, ¿vale? ¿Aceptaríamos una cosa así? No. ¿Por qué aceptamos que nos digan la posición en la que tenemos que parir? Y esta es una pregunta muy recurrente. Y ahora vamos a hacer la práctica. Perdonadme, que es que me enrollo como una persiana. Cuando yo explico los movimientos que facilitan el parto, que abren las estructuras de la pelvis para facilitarle el paso al bebé, las mujeres justo al final de la clase me dicen, ¿y esto me lo van a dejar a mí hacer en el hospital? Y entonces yo les digo, ¿tú te has leído la Constitución española? Y me dicen, no. ¿Tú te la has leído? Sí, pero ¿te la sabes? Así, hace mucho. Yo me la leí hace mucho tiempo, efectivamente se me ha olvidado la mayoría, o sea que realmente no conozco mis derechos, pero hay un derecho que sí que tenemos y que es uno de los primeros que hay, ¿vale? Que es el derecho a la libre deambulación. ¿Vale? Es un derecho fundamental del ser humano, a que te puedas mover como te dé la gana y donde te dé la gana, ¿no? Pues ese derecho lo pierden las mujeres embarazadas en cuanto entran en un hospital. ¿Os dais cuenta de la barbaridad? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es conocernos cuáles son nuestros derechos, porque no dejamos de ser ciudadanas de pleno derecho en el parto. Pero es que te digo más, ni siquiera una mujer que esté en una cárcel porque haya cometido un delito, cuando da a luz se le puede impedir que se mueva, ¿vale? Es un derecho innato y fundamental de ellos. Y hay otro tema que es que en algunos sitios le dicen a las mujeres que no, tú tienes que ir allí a facilitarle el trabajo a los médicos. Perdón, la que va a parir, ¿quién es? La mujer, ¿no? Entonces, ¿no será al revés? Que son los médicos los que tienen que facilitar el trabajo a la mujer, ¿no? Bueno, pues afortunadamente todo esto está cambiando y por eso cada vez tienen más sentido pues las clases de movimientos para el parto. Y vamos a hacer algunos. Venga. Entonces, os voy a pedir que os sentéis. No, ya estáis sentados. La que me voy a sentar soy yo. Y lo que sí os voy a pedir es que os vayáis muy atrás en la silla hasta que los huesos esos de sentarse, que se llaman isquiones, y que crezcáis también, que no os apapachéis así atrás. Crecer, para tomar mucho contacto con esos isquiones de sitting bones, que dicen en inglés, los huesos de sentarse. Y este ejercicio no es para practicarlo durante el parto,
pero es para comprobar lo enorme que es la movilidad de nuestra pelvis, ¿vale? Que no es esa excavación, esa cueva que nos han hablado, sino que más bien es un mecano, ¿vale? Pues ahora, manteniendo los fémures hacia adelante, o sea, las rodillas siempre en el mismo sitio, vamos a ir caminando con los isquiones por la silla hasta que llegues al borde, ¿sí? Quizá debería de ponerme delante. Entonces, levantas un isquión y lo adelantas hacia adelante, todo lo que puedas. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. ¿Sí? ¿Qué tal? Hasta que llegas al borde de la silla. ¿Sí? Y ahora para atrás. ¿Vale? Os habéis movido, ¿no? ¿Alguien le ha dolido esto? ¿No? Incluso se me ha desencajado todo. ¿Se te ha desencajado todo? ¿Ha hecho crunch? No, en serio. Sí, no me ha dolido, pero sí, sientes ahí tirantez de los ligamentos, igual algún crunch. Tienes que hacer más ejercicio, ¿eh? Hago mucho ejercicio, pero tengo que hacer más de ese ejercicio. Ah, vale, otro tipo de ejercicio. Vale. Porque esto no debería de doler ni siquiera a los hombres que tienen la pelvis, además de que la tienen más pequeña, tenéis como más ligamentos, sobre todo los ligamentos sacroiliacos. Muy bien, ahora lo vamos a volver a hacer otra vez, pero vamos a contar el número de pasos, ¿vale? Entonces pon tus isquiones ahí en el borde de la silla por atrás, que en esta silla se hace fenomenal, es el mejor tipo de silla para hacer esto. Y ahora vamos a ir contando, venga, 1, tan grande como puedas, ¿vale? 2, 3, 4, 5. A mí el sexto ya se me sale de la silla y me caigo, ¿vale? ¿Cuántos habéis dado? ¿Vosotros? 6 el último. 6 el último. ¿Tú necesitas alguno más? 6. ¿Justos? Sí, 6 por ahí. Vale, pues la silla que tendrá, tengo que traer metros a estas charlas. ¿Qué tendrá? Yo qué sé, casi 50 centímetros, ¿no? Tu mano es 18, pues 40 centímetros. Pues si en 40 centímetros digamos que son 42 para que nos cuadre, hemos hecho 6 pasos, son 7 centímetros en cada paso, ¿sí? Ostras, 7 centímetros, ¿eh? Y antes hablaba de que 1 centímetro solo ya podría ser la leche en esos de apertura, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hemos comprobado que la pelvis, tanto femenina como masculina, se mueve y que además no duele nada, ¿no? Porque solo te ha dolido a ti. Casi siempre hay una oveja negra. Vale, pues hay un montón de movimientos que se pueden hacer. Yo describo muchos de ellos, creo que casi todos los que hay. A ver, casi todos los que hay. Un poco de humildad, Isha, por Dios. Bueno, muchos proceden de la danza oriental, muchos proceden del yoga y muchos proceden pues, de la lógica anatómica. Vamos, que estudias la anatomía de la pelvis, estudias cómo están conectados los músculos, los ligamentos y los huesos y todo eso, y dices, pues si pongo el fémur así y la pierna así, se abre esta parte y si no, se abre la otra. Pues todo eso está explicado en el libro, en el capítulo 2, que es la segunda clave, mueve tus caderas. Y además, un plus que tiene el libro es las bonitas ilustraciones de Naila Quillén Lonzaric, que es la ilustradora, que fue mágico conocerla. Y tiene como unas 80 ilustraciones o así el libro. Y os voy a mostrar algunas por aquí. ¿Me agarras el micro, Sara? Y así me echas una manita. Vale. Pero para que le... Sí, ponte de pie, mi vida. Vale. Pues aquí tenemos la descripción de una secuencia. Vale. Me gusta mucho su manera de dibujar porque son dibujos como que están muy conectados con la naturaleza. Bueno, yo siempre imaginé los dibujos del libro no como los típicos de un libro de anatomía, ¿no? En los que, bueno, pues se describen las partes de una manera muy técnica, sino que realmente fuese algo artístico.
que fuese agradable de ver. Y creo que Naila ha conseguido... Bueno, ahí tenemos otro. Hay uno que me gusta mucho, que tiene medusas. Este. Bueno, creo que en la siguiente edición vamos a poner los dibujos más grandes, ¿eh? Sí, porque se lo merecen. La verdad es que ver cada lámina en grande es algo precioso. Quizá deberíamos también sacar las láminas, ahora que lo estoy pensando, de los dibujos. Gracias, Sara. Bueno, este dibujo en el que vemos a una mamá ya casi en el expulsivo, en ese momento de éxtasis, que por detrás tiene a una serie de medusas danzando, ¿no? Y ¿sabéis lo que representan las medusas? ¿No sabéis lo que representan? Pues las medusas representan al útero. Porque el útero durante el parto, durante la menstruación y también cuando hacemos el amor, se mueve exactamente igual que una medusa. Ese movimiento que hace la medusa para impulsarse en el agua, ¿vale? Es el mismo movimiento que hace el útero en el caso del parto. A ver, pon tu puño aquí. Un poquito más alto. Supongamos que este es el bebé, ¿vale? Mi útero está abrazando a mi bebé y esto sería mi cuello del útero, el reloj de Sara, ¿vale? Entonces, mis dedos representan a las... me tengo que traer un modelo de útero, a las fibras uterinas longitudinales, que son las que se contraen durante el parto, ¿vale? Pero hay otras fibras que son las circulares, que están en el cuello del útero, que se tienen que dilatar para que el bebé salga. Si se contrae todo el útero entero, no funciona el asunto. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues las fibras uterinas longitudinales representadas por mis dedos se contraen así, ¿vale? Tiran del cuello del útero y este se va dilatando poquito a poco, ¿vale? Cesan, cede un poco, ¿vale? Y después vuelven a tirar. Y cuando el cuello del útero se ha dilatado completo, esa contracción de las fibras uterinas lo que hace es que acaba de empujar al bebé para que salga fuera, ¿vale? A todo esto el bebé hace un giro y todo eso también se cuenta en el libro, ¿vale? Entonces, fijaos que hace esto, ¿vale? El cuello del útero, que sería lo que hay aquí, se va abriendo y las fibras longitudinales se contraen para empujar al bebé hacia afuera, ¿no? Como una medusa. Bueno, pues es muy curioso y esto lo describe Casilda Rodríguez en su libro Pariremos con placer, que hay muchísimas vasijas muy antiguas de civilizaciones que habitaron en toda Europa, en las que hay representaciones de animales que representan al útero y entre ellos está la medusa, ¿vale? Y también junto con el útero, bueno, pues representan ese placer que experimenta el útero y que se expande por todo el cuerpo. Y hay algunas vasijas con unos dibujos que son claramente... o sea, son muy gráficos, ¿no? Entonces, bueno, ese dibujo de la medusa es un pequeño homenaje a Casilda por traernos esa sabiduría, ¿no? Que nos dejaron plasmada de una manera gráfica, pero que, bueno, pues muy poca gente ha sabido interpretar, aunque algunas son como muy, muy, muy evidentes. Y eso también nos habla del placer en el parto, ¿no? Para terminar, quiero mencionar a una mujer que conocí una vez en una charla. Fui a un curso de desarrollo personal. El profesor del curso era amigo mío y me presentó como Aisha Lasmi, la creadora del método Lasmi, que es un entrenamiento para enseñar a las mujeres a parir con placer, a tener partos orgásmicos, creo que dijo concretamente.
Y bueno, pues la verdad es que sí, pero en aquel momento me dio como mucha vergüenza, ¿no?, que me presentase así, porque yo no lo acababa de ver en aquel momento de esa manera, ¿no? Y después de su curso se acerca a mí una mujer maravillosa, radiante, de unos 50 y pico años, y me dice: Aisha, yo he parido con placer 2 veces. Dice, y no he tenido partos orgásmicos, he tenido partos multiorgásmicos. Y me ponía esa cara que os digo, multiorgásmicos, que lo rememoraba, ¿no? Y después, por supuesto, nos hemos hecho amigas. Y me ha contado las historias de sus partos, y es que esta mujer experimentaba un orgasmo en cada contracción uterina. Ella dio a luz en casa las 2 veces, en bañera, se llenó la bañera de su casa de agua y se salía de la bañera. Es curioso porque el agua es un medio de analgesia, o sea, el agua tibia es algo que calma muchísimo el dolor durante el parto, es un medio maravilloso, y las mujeres la usan especialmente para que no les duela durante las contracciones. Pues ella se salía de la bañera durante las contracciones para poder sentir más, porque el agua le atenuaba las sensaciones físicas de placer, imaginaos. Y además ella comenta que en su primer parto estuvo acompañada por supuesto por una matrona, pero además por su cuñada, y claro, y ella gemía y gritaba y tal de placer, ¿no?, en cada contracción. Y entonces la cuñada decía: ¡ay, cómo sufre la pobrecilla! Y claro, ella por dentro se reía lo más grande. Y entonces decía que hubo un momento en el que le dijo: no, cuñada, no estoy sufriendo, estoy pariendo. Y ella describe su parto como un acto de amor, verdaderamente, como un acto de amor. Muy parecido a las relaciones amorosas que tenía con su pareja, pero por supuesto con un sentimiento amoroso muy diferente. Muy diferente el sentimiento que tienes por una pareja al sentimiento que tienes por un hijo, ¿no? Es algo muy distinto, pero forma parte de nuestra sexualidad, igual que lo es la lactancia. La lactancia es algo extremadamente placentero. Y si la lactancia no es placentera, ni el parto es placentero, entonces es que tenemos que hacer algo para que lo sea, ¿no? Pues hasta aquí lo que os tengo que contar. Me encantaría que leáis el libro. Estaré encantada ahora de si tenéis alguna pregunta, que me la hagáis tranquilamente. Y después os firmo un ejemplar, os doy un abrazo, nos conocemos un poco. Gracias. Si tenéis alguna pregunta. Yo quería saber cuándo se puede empezar a hacer este tipo de ejercicios. Se puede empezar a hacer en cualquier mes, ¿no? Sí, se puede empezar a practicar en cualquier mes. Incluso mi recomendación es empezar antes de que te quedes embarazada. Pero si estás ya embarazada, puedes empezar en cualquier momento. Cuando se le dice a las mujeres que se recomienda empezar con la actividad física a partir del 3er mes de embarazo, o sea, pasado las 12 semanas de embarazo, normalmente esta recomendación no es porque el ejercicio físico en sí les vaya a suponer un riesgo. Sinceramente, es muy difícil que a través del ejercicio físico se consiga tener un aborto. Si fuese tan fácil, las clínicas abortivas no existirían, ¿vale? Es realmente difícil sacar a un bebé cuando está bien implantado. Hay determinadas técnicas muy específicas que hay que hacer durante mucho tiempo y con mucha intención, ¿vale?, para poderlo hacer. Hay técnicas que son inductivas, pero por lo general un ejercicio físico que esté orientado al embarazo jamás va a provocar un aborto. Lo que ocurre es que efectivamente los abortos suelen ocurrir en el primer trimestre. Y es una pena para la mujer que pierda a su bebé, ¿sabes? O sea, que haya empezado una actividad del tipo que sea
que está relacionada con su gestación, que pierda al bebé y que tenga que dejar esa actividad además. Entonces tiene como dos pérdidas. Pierde a su bebé, que es algo terrible, y además pues pierde aquella actividad tan maravillosa que había empezado precisamente porque estaba embarazada. Pero por temas físicos no hay ningún problema. De hecho, yo recomiendo empezar lo antes posible, ya te digo, desde antes de quedarte embarazada. Porque ese trabajo que hay, tanto de la pelvis como del útero mismo, ¿no?, que es el método Lasmi, sinceramente el libro está muy orientado a todas las técnicas para el parto, ¿vale? Pero no puedo, o sea, no es un entrenamiento, ¿vale? Y para revertir la espasticidad del útero, o sea, ese motivo, digamos, clínico por el que el útero duele durante el parto y también duele durante la menstruación, que el útero tampoco debería de doler cuando menstruamos. Para poder revertir ese estado del útero es necesario trabajárselo durante tiempo prolongado, ¿vale? A través del ejercicio físico, a través de la meditación, trabajando muy específicamente a través de cadenas musculares, que es lo que es el método Lasmi. Entonces, el entrenamiento lo antes posible. Y las técnicas para lo que es el parto en sí sí que están descritas todas en el libro, ¿vale? ¿Estás embarazada? Sí, de 3 meses. Enhorabuena. Qué bien. Bueno, pues lo dejamos aquí ya, ¿sí? Y si os apetece, pues ahora nos conocemos y todo eso. Muchísimas gracias por venir. Gracias aquí a mi ayudante, que no solamente me ha sostenido el micrófono ahora, sino que gracias a ti, Sara, es a lo que he creado a mi otro hijo, que es el método Lasmi, y puedo ofrecer este conocimiento al mundo. Así que muchas gracias.